Llegué 15 minutos tarde a casa. Mi padre me arrastró del cabello hasta el baño y dijo: «Voy a enseñarte lo que le pasa a las muchachas que andan en la calle de noche». Yo tenía 20 años, pero él me trataba como una niña. Lo que él no sabía es que al día siguiente, quien estaba de guardia en la fiscalía era alguien que conocía los dos lados de esta historia. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bonito es tenerlos aquí conmigo una vez más. Pueden sentarse ahí, ponerse bien cómodos, que hoy la abuela Elena tiene una historia para contar que les va a llegar al corazón. Estoy aquí en mi cocina, ¿saben? Acabo de sacar del horno una hornada de panes caseros. Ese olorcito a masa fresca que llena toda la casa y trae recuerdos de casa de abuela de verdad. Tengo 73 años ahora. Vivo aquí en Durango, en esta misma ciudad donde nací y donde viví las mayores alegrías y los peores dolores de mi vida. Miren, hago estos panes todos los sábados por la mañana para vender en el tianguis del barrio. Es un dinerito extra que me ayuda, pero más que eso, es una terapia para mí. Cada vez que amaso la masa, que siento cómo crece en mis manos, recuerdo que yo también crecí. Yo también me levanté cuando pensaron que me iba a quedar en el suelo para siempre. Empecé a hacer panes hace unos 10 años, cuando me jubilé de mi trabajo de costurera. Una vecina me enseñó la receta de su mamá, y desde entonces esto se volvió mi pasión. Me levanto tempranito a las 5 de la mañana, pongo mi música norteña bajito en el radio y empiezo a trabajar. La cocina se pone calientita, llena de vida, llena de esperanza. Pero saben, antes de contar la historia de hoy, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están escuchando ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito de México me están viendo. Y además, díganme qué hora es allá donde están. ¿Están tomando un cafecito de olla por la mañana como yo? ¿Están en el descanso del almuerzo? ¿O ya están por la tarde descansando después del trabajo? Leo cada comentario con tanto cariño. Me imagino a cada uno de ustedes en su casa, en su ciudad, sacando un tiempito para escuchar a esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Quiero saber de dónde viene el cariño de ustedes. Y si todavía no se han suscrito al canal, denle a ese botoncito rojo ahí abajo. Activen la campanita, porque las historias que cuento aquí son para tocar el alma y a veces hasta para salvar vidas. No cuesta nada, pero significa todo para mí. Pues entonces, mis amores, hoy voy a contar una historia que guardé por muchos años. Una historia que duele hasta hoy cuando la recuerdo, pero que necesita ser contada. Porque si hay alguien ahí pasando por algo parecido, esa persona necesita saber que hay salida, que hay justicia, que hay un nuevo comienzo. Voy a hablar sobre el día en que mi propio padre, el hombre que debía protegerme, se volvió mi verdugo. Voy a hablar sobre miedo, sobre silencio, sobre marcas que quedan en la piel y en el alma, pero también voy a hablar sobre valentía, sobre amistad verdadera y sobre el día en que la justicia tocó a su puerta del mismo modo que él me golpeó a mí. Es una historia difícil, lo sé, pero es una historia de superación también. Y miren, si estoy aquí hoy a los 73 años, haciendo mis panes, viviendo en paz, criando a mis nietos con amor y respeto, es porque no dejé que aquel día me definiera. No dejé que la violencia ganara. Y tú que estás pasando por algo así, tampoco tienes que dejarlo. Entonces, toma tu cafecito, tu atole, tu agua, lo que sea, y ven conmigo en este viaje. Prometo que al final llegamos a un lugar de luz, porque toda historia de sufrimiento que contamos puede ser la salvación de alguien que está escuchando. Saben, mis queridos, cuando cierro los ojos y vuelvo a mis tiempos de niña, lo primero que viene a mi memoria es el olor a pan de elote horneándose en la estufa de leña. Mi mamá, doña María, hacía los panes más sabrosos de todo el vecindario allá en la colonia San José, en Durango. Ella era una mujer menudita, blanquita, con esos ojos cafés que parecían 2 pedacitos de caramelo. Tenía una manera serena de ser, ¿saben? De esas personas que cuando entraban a un lugar traían paz consigo. Mi padre se llamaba Gerardo. Era un hombre alto, fuerte. Trabajaba como mecánico en un taller en el centro de la ciudad. En aquel tiempo, estamos hablando de mediados de los años 1950.
inicios de los años 1960. Durango era una ciudad mucho más pequeña de lo que es hoy. Todo mundo se conocía. Las puertas quedaban abiertas, los niños jugaban en la calle sin peligro. Mi padre regresaba del trabajo todo sucio de grasa, pero siempre con una sonrisa en el rostro y algo en la bolsa para mí y para mi hermano menor, Carlos. Ay, Carlos. Ese era 3 años menor que yo, un travieso que vivía siguiéndome a todos lados. Yo nací en 1952, él en 1955. Vivíamos en una casa de adobe pintada de color verde agua, con un patio grande, lleno de gallinas, un árbol de durazno que daba frutas enormes en el verano y un huerto que mi mamá cuidaba con todo el cariño. Había col, lechuga, jitomate, cilantro, todo lo que necesitábamos para hacer la comida de cada día. Nuestra casa tenía 3 cuartos pequeñitos, una sala con un sofá de terciopelo rojo que era el orgullo de mi mamá, una cocina con esa estufa de leña negra que siempre estaba calientita y un baño al fondo separado de la casa. En el invierno de Durango, que es un frío que pela, me acuerdo que tenía que salir corriendo para hacer pipí al baño de afuera y regresar volando debajo de las cobijas. No teníamos mucho dinero, pero teníamos abundancia de comida, de amor y de risas. Mi padre en aquella época era un hombre dulce. Eso necesito dejarlo bien claro, porque lo que se volvió después no era el hombre que conocí en la infancia. Llegaba a casa y me cargaba en brazos. Aunque yo ya estuviera grandecita, me daba vueltas en el aire y decía, «¿Y eso, mi princesita? ¿Cómo estuvo la escuela hoy?» Me llamaba princesita. Imagínense nomás. Después de mis 20 años, me preguntaría cómo el mismo hombre que me llamaba así pudo hacer lo que hizo. Mi rutina de niña era sencilla y feliz. Me despertaba con el canto del gallo. Teníamos un gallo rojo enorme que cantaba a las 5 de la mañana sin falta. Tomaba café con leche hecho por mi mamá, pan con mermelada de durazno que ella misma hacía, y me iba a la escuela primaria del barrio. La escuela quedaba a 4 cuadras de casa. Iba caminando con Carlos y con un montón de niños del barrio. En la escuela yo era estudiosa, calladita. Siempre me gustó leer. Mi maestra, doña Zulema, decía que yo tenía talento para estudiar, que podía hacer la secundaria y quién sabe hasta volverme maestra también. Mi mamá se sentía orgullosa, pero mi padre ya decía, «Mujer, no necesita estudiar tanto, ¿eh? Ella se va a casar, va a cuidar la casa». Pero lo decía de una manera juguetona, ¿saben? No tenía esa dureza que vino después. Después de la escuela, regresaba a casa, almorzaba siempre arroz, frijoles, un guisado, carne cuando había, si no era huevo o chorizo, y ensalada del huerto. Después ayudaba a mi mamá en las tareas, lavar los trastes, barrer el piso, tender la ropa en el tendedero. Pero sobraba tiempo para jugar y cómo jugaba. Mi mejor amiga era Ofelia, hija de doña Leonor, que vivía 3 casas más abajo. Jugábamos a la casita debajo del árbol de durazno, hacíamos comidita de mentiras con hojas y ramitas, fingíamos que las muñecas de trapo eran nuestras hijas. También estaba Ricardo, un muchachito güerito que vivía en la esquina, hijo del señor Genaro que era sastre. Ricardo era 1 año mayor que yo. Jugaba con nosotras a las atrapadas, a las escondidas, a las canicas. Era un niño bueno, educado, medio tímido también. Crecimos juntos, jugando en esas calles de tierra. Los domingos mi mamá hacía cuestión de ir a misa en la iglesia del centro. Íbamos todos arregladitos, yo con mi vestidito de bolitas, Carlos con su pantaloncito y camisa. Mi padre de traje, tenía uno solo, pero bien cuidado, y mi mamá con ese vestido azul marino que guardaba solo para los domingos. Después de misa, si sobraba un centavito, mi padre nos compraba paletas en la placita. Eran alegrías sencillas, pero que llenaban el alma. Mi mamá me enseñaba las cosas de la casa con paciencia. Me enseñó a coser, a cocinar, a cuidar las gallinas, a hacer jabón casero. Ella decía, «Hija, una mujer necesita saber arreglársela sola, porque la vida da muchas vueltas». No sabía cuánto iban a cobrar sentido esas palabras en mi futuro. Mi padre, cuando no estaba cansado del trabajo, jugaba con nosotros en el patio. Me enseñó a andar en bicicleta, una bicicleta vieja que él arregló en el taller. Me enseñó a jugar dominó.
Me llevaba en la parrilla de su bicicleta a tomar nieve al centro en los días de mucho calor. Se reía, platicaba, estaba presente. Fueron años dorados aquellos. Durango era una ciudad tranquila, llena de vida comunitaria. Las vecinas se ayudaban, intercambiaban recetas, cuidaban a los hijos unas de otras. En el invierno, cuando apretaba el frío, nos juntábamos alrededor de la estufa de leña para calentarnos. En el verano, las familias sacaban sillas a la banqueta y se quedaban platicando hasta tarde, mientras nosotros, los niños, corríamos detrás de las luciérnagas. Yo no tenía idea, en aquella época inocente, de que la vida podía ser cruel. No sabía que podíamos perder todo de un momento a otro. No imaginaba que las personas que amamos pueden cambiar completamente. Pueden transformarse en algo que ya no reconocemos. Pero todo eso todavía estaba lejos. Ahí, de mis 5 a mis 12 años, fui solo una niña feliz, protegida, amada. Una niña que jugaba descalza en el patio, que se subía al árbol de durazno hasta que mamá gritaba, que soñaba con crecer y casarse con un hombre bueno como mi padre parecía ser en aquel tiempo. Y así fueron pasando los años de mi infancia, hasta que cumplí 13 años y empecé a volverme señorita. Mi cuerpo empezó a cambiar, mi voz se puso más delgada y mi mamá empezó a enseñarme cosas de mujer. Aquella fase de transición entre ser niña y ser adolescente trajo cambios que todavía no entendía bien, pero que eran parte de la vida. Y la vida seguía dulce, sencilla y llena de esperanza allá en mi Durango querido. El año de 1970 empezó como cualquier otro. Yo había cumplido 18 años en marzo, había terminado la preparatoria y empezado a trabajar como costurera en una pequeña maquiladora cerca del centro de Durango. Ganaba mi dinerito, ayudaba en casa y tenía planes. Quería juntar dinero, quién sabe hacer un curso de corte y confección más avanzado, quién sabe un día tener mi propio taller. Mi mamá estaba tan orgullosa de mí, decía, mi hija tan hacendosa, tan trabajadora. Pero en junio de aquel año, la vida dio una vuelta que nadie esperaba. Mi mamá empezó a adelgazar sin razón. Ella, que siempre fue menudita, se puso aún más flaca, con una palidez que asustaba. Se quejaba de dolores en la panza, de cansancio. Al principio, pensamos que era algo sencillo, tal vez lombrices, tal vez gastritis, pero cuando se desmayó en casa mientras cocinaba, mi padre la llevó corriendo al hospital. El diagnóstico llegó como un golpe en el estómago para todos nosotros: cáncer en el páncreas ya avanzado. Los médicos dijeron que no había mucho que hacer, que era cuestión de meses. Me acuerdo cuando el doctor dijo eso. Mi padre se puso blanco como el papel, se agarró de la silla para no caerse. Yo lloré tanto que pensé que no había más lágrimas en el mundo. Mi mamá, pobrecita, intentó ser fuerte, intentó sonreír para nosotros, pero se veía el miedo en sus ojos. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Ver a mi mamá consumiéndose día tras día, perdiendo fuerza, perdiendo peso, perdiendo la alegría, era de partirte el corazón. Estuvo internada algunas veces, pero pasaba la mayor parte del tiempo en casa porque no había más que los médicos pudieran hacer. Pedí permiso en el trabajo para cuidarla. Me quedaba ahí al lado de la cama, dándole medicina para el dolor, haciendo comidita que casi no podía comer, sosteniéndole la mano, leyéndole la Biblia, porque ella lo pedía. Mi padre cambió durante ese período, pero todavía no era el cambio terrible que vendría después. Se puso más callado, más cerrado. Trabajaba durante el día y pasaba las noches sentado en una silla al lado de la cama de mi mamá, solo mirándola. A veces veía lágrimas correr por su rostro. Carlos, que tenía 15 años en esa época, no sabía cómo lidiar con todo aquello. Se escapaba a casa de los amigos, se quedaba en la calle hasta tarde, cualquier cosa para no tener que ver a mamá sufriendo. El día 23 de septiembre de 1970, a las 4 de la tarde, mi mamá María falleció. Estaba en su cama, en casa, con nosotros alrededor. Yo le sostenía una mano, mi padre la otra. Nos miró a cada uno, intentó sonreír y dijo bajito: «Cuídense unos a otros». «¿Son felices?».
Y entonces cerró los ojos y se fue así, tranquila, como fue toda la vida. El velorio fue en nuestra sala misma, como era costumbre en aquel tiempo. Vinieron todos los vecinos, todos los conocidos. La casa se llenó de gente, de flores, de olor a vela. Mi padre no lloró frente a nadie. Se quedó ahí serio, rígido, recibiendo el pésame con un movimiento de cabeza. Pero yo veía el dolor en sus ojos. Veía que algo se había roto por dentro. En los primeros días después del entierro, la casa quedó en un silencio de cementerio. Nadie tenía ánimos de hacer ruido, de reír, de vivir. Yo regresé al trabajo después de 2 semanas porque necesitábamos el dinero. Carlos volvió a la escuela. Mi padre volvió al taller, cada uno intentando seguir adelante como podía. Fue ahí que empecé a notar los cambios en mi padre. Cambios pequeños al principio, que fueron haciéndose más grandes con el pasar de las semanas. Lo primero que cambió fue en relación a la comida. Mi mamá siempre cocinaba y después de que ella enfermó, yo asumí la cocina naturalmente. Pero ahora mi padre empezó a criticar todo. Este arroz está desabrido. Estos frijoles no son como los de tu mamá. Esta carne está dura. Nada de lo que hacía estaba bien. Yo intentaba esmerarme, intentaba hacer como mamá enseñaba, pero nunca era suficiente. Después vino el control sobre cómo me vestía. Yo siempre fui una muchacha recatada. Nunca fui de usar ropas llamativas o escotadas, pero mi padre empezó a encontrar problema en todo. Si me ponía una blusa de manga corta, decía, ¿vas a salir así a la calle? ¿Quieres llamar la atención, eh? Si usaba pantalones, que eran mi uniforme de trabajo, se quejaba. Mujer de respeto no usa pantalones, ponte un vestido. Un día me había puesto un labial clarito, de esos color rosa bien suave, solo para no tener los labios resecos. Me miró y dijo con esa voz gruesa, «Quítate esa porquería de la boca, solo las cualquieras se pintan la cara para salir a la calle». Me quedé tan sorprendida que ni pude responder. Me quité el labial temblando y me fui a trabajar con ganas de llorar. Pero lo peor era el control sobre los horarios. Mi trabajo en la maquiladora terminaba a las 6 de la tarde. Tomaba el camión, y si todo salía normal, llegaba a casa a las 7:10, 7:15. Mi padre determinó que tenía que estar en casa a las 7 en punto, ni un minuto más. Se quedaba sentado en el sillón, frente a la puerta, con el reloj en la mano esperando. Si llegaba a las 7:05, ya estaba con cara cerrada. «¿Por qué te tardaste?». Yo explicaba. «El camión se tardó. Había mucho tráfico. Tuve que terminar una costura urgente en el trabajo». No importaba la excusa. Siempre encontraba una manera de hacerme sentir culpable. Empecé a vivir con miedo del reloj. Me la pasaba viendo la hora todo el tiempo, con ese apretón en el pecho, preocupada si iba a poder llegar a tiempo. Había días que salía corriendo de la maquiladora, corría hasta la parada del camión, rezaba para que el camión no se tardara, todo para no tener que enfrentar esa mirada de decepción y enojo de mi padre, y él empezó a usar la memoria de mi mamá como arma contra mí. «Tu mamá nunca llegaba tarde», decía. «Tu mamá sabía comportarse. Tu mamá era una mujer de respeto». No andaba dando de qué hablar por ahí. Cada frase era una puñalada. Como si yo no estuviera sufriendo ya con su falta, él todavía me echaba en cara que nunca sería suficientemente buena. Hubo una noche, me acuerdo como si fuera hoy, que estaba lavando los trastes de la cena y empecé a llorar calladita, con las manos en el agua con jabón. Mi padre entró a la cocina y preguntó, «¿Por qué estás llorando?». Dije con la voz entrecortada, «Extraño a mi mamá, papá». Me miró con una dureza que me heló y respondió, «Llorar no trae a nadie de vuelta. Tu mamá murió porque Dios quiso. Ahora tú tienes que ser fuerte y cuidar esta casa como debe ser». No hubo un abrazo, no hubo un consuelo, solo esa exigencia fría de que yo tenía que hacerme cargo de todo, de ser la mujer de la casa, de reemplazar a mi mamá en todo, menos en el amor que él tenía por ella. Carlos también sufría, pero de manera diferente. Mi padre prácticamente lo ignoraba. Solo le exigía que sacara buenas calificaciones en la escuela y no diera problemas. Conmigo era diferente. Conmigo era vigilancia constante, exigencia constante, presión constante.
Empecé a sentirme asfixiada. Con 18, 19 años, yo era una mujer adulta, trabajaba, pagaba mis cosas, pero en casa me trataban como una niña que necesitaba ser vigilada todo el tiempo. No podía salir con las compañeras del trabajo después del turno a tomar un refresco. No podía ir a una fiestecita de cumpleaños en casa de alguien. Ni siquiera podía ir a casa de Ofelia, mi amiga de la infancia, porque muchacha decente no anda en la calle. Intenté hablar con él algunas veces. Me sentaba a su lado en la sala, escogía un momento en que parecía más calmado y decía: «Papá, sé que usted está sufriendo con la falta de mamá. Yo también, pero necesito vivir, necesito tener mis momentos». Me cortaba antes de terminar. ¿Vivir? Lo que quieres es hacer como esas muchachitas sin vergüenza que andan por ahí. Mientras vivas bajo mi techo, vas a hacer lo que yo mande. Y así fue. A los 19 años tenía una rutina de casa, trabajo, casa. Me despertaba, hacía el café, arreglaba la casa, iba a trabajar, regresaba corriendo, hacía la cena, lavaba los trastes, me iba a dormir. Los fines de semana limpiaba la casa entera, lavaba ropa, planchaba. No tenía vida social, no tenía diversión, no tenía nada más allá de obligaciones y exigencias. Me sentía cada día más presa, más pequeña, más invisible. Aquella niña alegre que jugaba en el patio había desaparecido. En su lugar había una muchacha asustada, insegura, que vivía pisando cáscaras de huevo para no despertar la ira del padre. Pero todavía no había visto nada. Lo peor todavía estaba por venir. Y cuando vino, vino de una manera tan brutal que marcó mi piel y mi alma para siempre. Era un jueves de marzo de 1972. Yo acababa de cumplir 20 años. Parece que fue ayer, pero al mismo tiempo parece que fue en otra vida, ¿saben? En aquella época ya llevaba 2 años viviendo bajo el control asfixiante de mi padre. 2 años de miedo constante, de andar pisando cáscaras de huevo, de vivir viendo el reloj como si fuera mi verdugo. Aquella mañana me desperté con un apretón en el pecho, de esos que no sabes explicar, pero sientes que algo malo va a pasar. Hice el café de mi padre, arreglé la casa corriendo y me fui a trabajar en la maquiladora como todos los días. El día fue normal. Cosí las piezas que me mandaron, hablé poco con las compañeras. Había perdido la costumbre de platicar, de sonreír. Parecía que había olvidado cómo era ser ligera. 6 de la tarde en punto, marqué tarjeta y salí. La parada del camión quedaba a 2 cuadras de la maquiladora. Caminaba rápido, siempre caminaba rápido, con esa ansiedad de quien sabe que no puede llegar tarde ni un minuto. Llegué a la parada a las 6:10. El camión acostumbraba pasar a las 6:15 y yo llegaba a casa a las 7:10. Tenía 10 minutos de margen antes del límite de las 7, pero aquel día el camión no vino a tiempo. Las 6:15 pasaron, 6:20, 6:30. Yo estaba ahí parada en la parada junto con otras personas que también esperaban, y la desesperación empezando a apretar mi pecho como una mano helada. Dios mío, pensé, voy a llegar tarde. Se va a poner furioso. Intenté preguntarle al cobrador de otro camión qué pasó si sabía qué había pasado. Gritó por la ventana. El camión se descompuso allá en la avenida principal. Va a tardar. Mi corazón se fue al piso. Yo no tenía teléfono. En aquella época casi nadie tenía teléfono en casa en nuestro barrio. No había forma de avisar. No había forma de explicar antes de llegar. El camión solo apareció a las 7:10. Cuando subí, estaba temblando. Me quedé todo el trayecto agarrada de la barra de fierro, mirando por la ventana, calculando mentalmente. Ya voy tarde. ¿Cuánto más va a ser? ¿5 minutos? ¿10? ¿15? Bajé del camión y corrí. Corrí por las calles de la colonia San José, como si estuviera huyendo de un incendio. Me dolían las piernas, me ardía el pecho, pero corría. Cuando di vuelta en mi calle y vi la casa, el reloj de la iglesia tocó. 7:15. 15 minutos de retraso. Abrí el portoncito de madera despacio, como si hacer silencio pudiera disminuir mi error. La casa estaba completamente oscura, todas las luces apagadas, menos una. La luz del sillón de la sala,
esa lámpara amarilla débil que hacía sombras extrañas en las paredes. Abrí la puerta de enfrente con la llave. Entré, y lo primero que vi fue su silueta. Mi padre estaba sentado en el sillón, inmóvil, como una estatua de piedra. Solo podía ver su contorno contra la luz débil. No se movió cuando entré, solo se quedó ahí mirándome en la oscuridad. «Papá, ¿puedo explicar?» Mi voz salió delgada, temblorosa, de niña asustada. El camión se descompuso. No pude avisar, le juro que... Se levantó despacio. El silencio era tan pesado que podía oír mi propio corazón latiendo descompasado. Dio 2 pasos hacia mí, y cuando la luz débil iluminó su rostro, vi una expresión que nunca había visto antes. No era enojo común, era algo más profundo, más oscuro, más peligroso. «Voy a enseñarte lo que les pasa a las muchachas que andan en la calle de noche», dijo con una voz baja y controlada que era más aterradora que si estuviera gritando. «Necesitas aprender a tener respeto». Intenté retroceder, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con fuerza, esos dedos gruesos de mecánico callosos, apretando hasta doler. «Papá, por favor, soy su hija», grité, pero era como si no me oyera, como si yo ya no fuera persona para sus ojos. Me arrastró por el pasillo. Intentaba soltarme, pero él era mucho más fuerte. Mis piernas tropezaban, mi hombro chocó contra la pared, y él no disminuía el paso. El destino era el baño, ese baño pequeño al fondo de la casa, frío, con olor a jabón y humedad. Me aventó para adentro y cerró la puerta detrás de nosotros. En ese momento, en ese espacio pequeño y claustrofóbico, entendí que el padre que conocí había muerto junto con mi mamá. El hombre que estaba ahí conmigo ya no era mi padre. Era un extraño peligroso. ¿Qué pasó en aquel baño? Se los voy a contar de manera que entiendan el dolor, sin que yo tenga que revivir cada detalle, porque hay cosas que, aun después de 50 años, todavía duelen demasiado para decirlas en voz alta. Me acusó de estar en la calle, haciendo cosas que nunca hice. Gritó que mi ropa era indecente. Era solo una blusa sencilla de trabajo, mis queridos, nada del otro mundo. Me llamó con nombres que una hija nunca debería escuchar de su propio padre. Y entonces se quitó el cinturón, ese cinturón de cuero grueso con hebilla de metal pesada. Supliqué: «Papá, por el amor de Dios, soy su hija. Mamá no querría esto, por favor». Pero era como hablarle a una pared. Estaba poseído por un enojo que yo no entendía, que no tenía sentido. Y me enseñó. Me enseñó a través del dolor. Me enseñó que no tenía valor, no tenía voz, no tenía derechos. Me enseñó que mi cuerpo no era mío, que mi vida no era mía. Cada movimiento suyo, cada palabra que decía, «Esto es por tu bien, esto es para que te conviertas en gente», era un mensaje claro. No eres nada. Cuando finalmente paró, no porque tuvo lástima, sino porque se cansó, yo estaba encogida en el piso frío del baño, temblando, con dolor en lugares que ni sabía que podían doler así. Salió, cerró la puerta y oí sus pasos alejarse por el pasillo. Oí la puerta de su cuarto cerrarse de golpe y después silencio. Me quedé ahí toda la noche. No podía moverme, no podía pensar bien. Mi mente estaba en un lugar distante, como si se hubiera desconectado de mi cuerpo para no sentir todo aquello. Miraba al techo del baño, las manchas de humedad, y pensaba, ¿así se acaba? ¿Así es como uno se vuelve nada? Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por la niña que fui, que jugaba feliz en esa misma casa. Lloré por mi mamá, que debía estar mirando desde el cielo y llorando también. Lloré porque en ese momento deseé estar muerta. Cuando el sol empezó a aclarar por la ventanita pequeña del baño, pude moverme. Cada movimiento era una agonía, pero algo dentro de mí, tal vez era la voz de mi mamá, tal vez era un restito de instinto de supervivencia, me dijo: «Levántate, necesitas salir de aquí». Me levanté despacio, apoyándome en el lavabo. Me miré en el espejo y no me reconocí.
La muchacha que me miraba de vuelta tenía ojos vacíos, asustados, perdidos. El rostro estaba hinchado de tanto llorar. Y en ese momento, una verdad cristalina atravesó mi mente como un rayo. Si me quedo aquí, me va a matar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día va a llegar demasiado lejos y no voy a sobrevivir. Oí su ronquido viniendo del cuarto. Había dormido tranquilo, como si no hubiera hecho nada grave, como si fuera normal, como si fuera correcto. Y fue en esa hora que la niña asustada dentro de mí murió de una vez. Y nació una mujer que sabía lo que necesitaba hacer. Tenía que salir de esa casa, tenía que denunciar, tenía que buscar justicia, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. Salí de aquel baño cuando el reloj de la sala marcaba las 6 de la mañana. Podía oír el ronquido de mi padre viniendo de su cuarto, ese ronquido pesado de quien duerme tranquilo, sin peso en la conciencia. ¿Cómo podía dormir así después de lo que había hecho? ¿Cómo podía simplemente irse a la cama y apagarse como si nada hubiera pasado? Esa pregunta martillaba en mi cabeza mientras me quedaba ahí parada en el pasillo, mirando la puerta cerrada de su cuarto, sintiendo una mezcla de miedo, coraje y asco que me revolvía el estómago. Cada paso que daba dolía. No era solo dolor físico, mis queridos. Era un dolor que iba más allá del cuerpo, ¿saben? Era un dolor que vivía dentro del alma, que hacía que cada respiración pareciera demasiado pesada, que hacía que mi pecho se apretara como si hubiera alguien sentado encima de él. Fui a mi cuarto caminando despacio, recargada en la pared del pasillo para no caerme, cada movimiento recordándome lo que había pasado aquella noche horrible. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, me desplomé en la cama y lloré un poco más. Lloré bajito, ahogando el sonido en la almohada, porque aun después de todo, todavía tenía miedo de despertarlo. Todavía tenía miedo de provocar más enojo. ¿Qué tipo de miedo era ese que me hacía tragar hasta el llanto? Tenía que ir a trabajar. ¿Cómo iba a explicarle a mi jefe que no podía ir, que mi propio padre había... No podía ni pensar en las palabras correctas para describir aquello. Me forcé a levantarme, fui al ropero con las piernas temblando y escogí un vestido de manga larga que escondía todo. Era un vestido azul marino, cerrado hasta el cuello, que usaba solo en invierno porque era muy caluroso. Pero aquel día de marzo, con el calor de Durango ya empezando, me puse ese vestido y todavía me puse un rebozo encima. Me amarré el cabello en un chongo bien apretado. Me lavé la cara con agua fría, intentando disimular los ojos hinchados de tanto llorar. Me puse polvos en la cara para esconder la palidez. En el espejo del baño, ese mismo baño donde todo había pasado, veía a una extraña mirándome de vuelta. ¿Quién era esa muchacha de ojos muertos, de boca sin color, de expresión apagada? ¿Dónde había quedado la Elena que jugaba en el patio, que soñaba con tener un taller, que creía que la vida podía ser buena? Pasé por la sala en silencio. Mi padre todavía dormía, su ronquido haciendo eco por la casa como si fuera lo más normal del mundo. No le hice café. Por primera vez en 2 años no le hice el café. No arreglé la sala. No dejé la mesa puesta. Simplemente tomé mi bolsa y salí de casa. Tomé el camión y fui a trabajar como un robot, sin pensar, sin sentir, solo moviéndome, porque el cuerpo todavía tenía ese instinto de supervivencia funcionando. En el camión me senté cerca de la ventana y me quedé mirando las calles de Durango pasar, las mismas calles donde había crecido, donde había sido feliz una vez. Ahora todo parecía gris, aún con el sol brillando afuera. Era como si el mundo hubiera perdido el color. En la maquiladora, las muchachas notaron que algo estaba mal. Leticia, que trabajaba en la máquina al lado de la mía, fue la primera en preguntar: «Elena, Dios mío, ¿estás bien? Estás pálida como el papel». Forcé una sonrisa que dolió en los músculos de la cara. «Es solo dolor de cabeza, Leticia. Debe ser gripa o el calor». Marlene, otra compañera, trajo un vaso de agua. «Toma, bebe esto. Y si no te sientes mejor, deberías ir al centro de salud, ¿eh?». ¿Cómo iba a contarles?
¿Cómo iba a decir que mi propio padre, el hombre que debía protegerme, se había convertido en un monstruo? No iban a creer, o peor, iban a juzgarme, iban a pensar que de algún modo era mi culpa. Pasé el día cosiendo en automático. Mis manos se movían, la aguja subía y bajaba, las piezas se iban formando, pero mi mente estaba lejos. Estaba en ese baño helado, reviviendo cada segundo de aquella noche. ¿Iba a poder olvidarlo algún día? ¿Iban a dejar de pasar esas imágenes en mi cabeza como una película sin fin? Regresé a casa a las 7 en punto aquel día. Llegué a la hora exacta, ni un minuto de retraso. Él estaba en la cocina tomando café que él mismo había hecho. La mesa estaba sucia con migajas de pan, su taza tirada ahí. Ninguna señal de que hubiera extrañado el café que yo siempre hacía para él. Cuando me vio entrar, levantó los ojos del plato y me miró. No dijo nada, ni hola, ni dónde estabas, ni por qué no hiciste café. Solo me miró con esa expresión vacía, fría, como si yo fuera un mueble de la casa, y volvió a comer. Como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla que podíamos fingir que nunca existió. En los días siguientes se estableció un silencio terrible en esa casa, un silencio que pesaba en el aire como plomo. Yo hacía mis obligaciones en automático. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, pero ahora lo hacía todo en silencio completo. Ya no canturreaba mientras trabajaba como hacía antes. No platicaba con él sobre nada. Era como si nos hubiéramos vuelto dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Iba a trabajar, regresaba corriendo, nunca me tardaba ni un segundo. El miedo del reloj se había triplicado. Ahora salía de la maquiladora corriendo, llegaba a la parada del camión sin aliento y me quedaba ahí rezando para que no hubiera ningún retraso, ningún imprevisto. Y él actuaba como si todo estuviera normal, como si solo me hubiera dado una lección y ahora yo había aprendido a comportarme. Pero dentro de mí, algo se había roto de una manera que no tenía arreglo. Lo miraba y solo sentía miedo mezclado con un odio que ni sabía que era capaz de sentir. Un odio que quemaba en mi pecho como brasa. Miraba la puerta de enfrente y pensaba, necesito salir de aquí. ¿Pero cómo? ¿A dónde voy? No tenía dinero ahorrado suficiente. No tenía parientes cercanos además de Carlos, que todavía era menor de edad y que apenas me hablaba. No tenía a nadie a quien recurrir. Una semana después del incidente, 7 días largos como 7 años, intenté algo. Fue de madrugada, un sábado, antes de empezar a limpiar la casa. Mi padre acababa de salir al taller porque trabajaba hasta los sábados. Esperé a que diera vuelta en la esquina. Conté hasta 100 para asegurarme de que no iba a regresar y fui hasta la casa de doña Leonor, la mamá de Ofelia, mi amiga de la infancia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Había ensayado en mi cabeza lo que iba a decir. Doña Leonor, necesito ayuda. Mi papá me lastimó. Necesito salir de casa. Parecía sencillo cuando lo pensaba, pero cuando llegué a su puerta, me temblaban tanto las manos que apenas pude tocar. Doña Leonor abrió la puerta con esa sonrisa de siempre, el delantal lleno de harina, olor a pan fresco saliendo de adentro de la casa. Elena, hija mía, qué sorpresa tan buena. Hacía tiempo que no aparecías por aquí. Pasa, pasa, ven a tomar un cafecito. Acabo de sacar unos panes del horno. Entré a esa cocina que conocía desde niña, donde Ofelia y yo jugábamos a hacer comidita cuando éramos pequeñas. Me senté en la mesa de madera, la misma mesa de siempre, y doña Leonor puso frente a mí una taza de café humeante y un pan calientito con mantequilla derritiéndose. «Come, hijita, estás muy flaca, muy pálida, ¿te estás cuidando bien?» Se sentó frente a mí, tomó mi mano con esas manos callosas suyas, manos de trabajo, manos de madre, y me miró a los ojos. «Helena, pasó algo. Puedes confiar en mí, tú lo sabes». Abrí la boca para contar. Las palabras estaban ahí en la punta de la lengua, desesperadas por salir, empujando, queriendo explotar hacia afuera. «Doña Leonor, yo estoy... mi papá, él...»
Pero en esa hora exacta oí su voz en mi cabeza. Esa voz que había dicho la noche siguiente al incidente, cuando nos cruzamos en el pasillo. Si abres la boca con alguien, si me avergüenzas frente a los vecinos, vas a ver lo que es bueno. Lo que pasó fue entre padre e hija y se queda entre estas 4 paredes. ¿Entendiste? El miedo cerró mi garganta como una mano invisible, apretando, asfixiando. El aire no entraba bien. Mi corazón se disparó y pensé, si cuento, se va a enterar. Siempre se entera de todo y va a ser peor, mucho peor. ¿Qué es lo que estás necesitando? Tragué saliva, forcé la mentira a salir. Una receta de pan. ¿Se acuerda de ese pan de elote con cobertura de chocolate que a Ofelia le gustaba tanto? Quería hacerlo para llevar al trabajo. Vi su expresión cambiar. Vi en sus ojos que no me creyó. Vi que sabía que había algo más, algo serio, algo que yo no estaba pudiendo decir. Pero doña Leonor, siendo la mujer gentil que siempre fue, respetó mi silencio. Claro, hija mía, voy a escribir la receta para ti. Se levantó, tomó papel y pluma y se quedó ahí escribiendo la receta mientras yo sostenía la taza de café con las 2 manos para que dejaran de temblar. Cuando me entregó el papel, sostuvo mi mano un poco más y dijo bajito: Elena, si algún día necesitas ayuda, de verdad, mi puerta está siempre abierta. A cualquier hora del día o de la noche, tú eres como una hija para mí, ¿entiendes? Solo pude asentir con la cabeza porque si abría la boca iba a desplomarme en llanto ahí mismo. Salí de su casa sintiéndome aún más sola que antes. Había tenido una oportunidad real de pedir ayuda. Había tenido a alguien dispuesto a escucharme y no había podido. ¿Qué tipo de persona cobarde era? Pero el miedo era mayor que la valentía. El miedo de lo que él iba a hacer si se enteraba era mayor que cualquier cosa. Las semanas fueron pasando despacio, arrastradas, pesadas. Me iba hundiendo cada vez más en un hoyo oscuro sin fondo. Perdí más peso. Mi ropa empezó a quedarme floja. Perdí el color. Mi piel se puso de ese blanco enfermizo. Perdí cualquier rastro de alegría que todavía quedaba en mí. Ya no podía sonreír, aun cuando intentaba. En el trabajo era solo una sombra cosiendo. Hacía mi trabajo derechito, pero era como si una parte de mí hubiera muerto y solo el cuerpo todavía funcionara. En casa era un fantasma, haciendo las tareas domésticas. Barría, planchaba, cocinaba, todo sin pensar, sin sentir. Ya no vivía, solo existía respirando, moviéndome, esperando. ¿Esperando qué? No sabía. Esperando que un día aquello acabara de algún modo, esperando valentía para hacer algo, esperando morir. Hubo una noche, esto debió ser unas 3 semanas después de aquel día terrible, que llegué al fondo del pozo. Estaba acostada en mi cama, todavía vestida porque ni había tenido fuerzas para cambiarme de ropa. Miraba al techo oscuro del cuarto, los hoyos que las polillas habían hecho en la madera a lo largo de los años, y una voz horrible dentro de mi cabeza empezó a susurrar. Sería más fácil no estar aquí. Sería más fácil solo acabar con todo. Nadie te va a extrañar de todos modos. Me quedé ahí dejando que ese pensamiento oscuro creciera, tomara control de todo. ¿Será que alguien me iba a extrañar? Mi padre, probablemente, hasta se iba a sentir aliviado. Ya no tendría que verme todos los días recordándole lo que hizo. Carlos, mi hermano, apenas me miraba. Estaba siempre afuera, siempre en la calle con los amigos. Las muchachas del trabajo iban a conseguir otra costurera y seguir adelante. Doña Leonor iba a estar triste por un tiempo, pero iba a olvidar. Me vi levantándome de la cama, me vi yendo hasta el baño, ese baño maldito, abriendo el botiquín donde estaban las medicinas. Había unas pastillas que mi mamá tomaba cuando estaba viva para el dolor. Todavía había un frasco casi lleno ahí. Sería rápido, pensé. Sería el fin de todo este dolor. Sostuve el frasco en la mano, me miré en el espejo del baño y de repente, no sé de dónde, vino un recuerdo tan vívido, tan real, que era como si hubiera regresado en el tiempo. Me vi de niña, debía tener unos 7 años, jugando en el patio en un día de verano.
Me había subido al árbol de durazno para agarrar las frutas más altas y la rama se había roto. Me caí al piso, me raspé la rodilla, el codo, me raspé las palmas de las manos. Dolía tanto que lloraba sin parar. Mi mamá soltó la ropa que estaba colgando en el tendedero y vino corriendo. Me cargó en brazos, aunque yo ya fuera grandecita para cargadas. Me llevó adentro de la casa, me lavó las heridas con tanto cuidado, me puso mertiolate, puso curitas, y mientras hacía todo eso, cantaba bajito una canción de cuna. Cuando terminó, me abrazó apretado y dijo, mirándome bien a los ojos, «Duele ahorita, hija mía, pero va a sanar. Todo sana cuando cuidamos bien la herida. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres fuerte. Eres más fuerte de lo que imaginas. Tienes la fuerza de tu abuela, de tu bisabuela, de todas las mujeres de nuestra familia que pasaron por cosas difíciles y sobrevivieron». Volví a la realidad, o tal vez nunca había salido de ella, con lágrimas corriendo por mi rostro, todavía sosteniendo ese frasco de medicinas. Mi mamá no iba a querer que me diera por vencida. Ella, que pasó meses sufriendo con esa enfermedad terrible, con esos dolores horribles, y luchó hasta el último suspiro, intentando quedarse un día más, una hora más con nosotros. ¿Quién era yo para darme por vencida ahora? ¿Quién era yo para tirar la vida que ella luchó tanto para darme? Puse el frasco de vuelta en el botiquín, cerré la puerta, salí de ese baño y regresé al cuarto. Y ahí, acostada en la cama, con el rostro mojado de lágrimas, sentí algo cambiando dentro de mí. No fue un cambio grande y obvio, de esos que sientes como un rayo cayendo. Fue algo pequeño, pero firme. Una brasa encendiéndose en medio de las cenizas. Una vocecita que dijo bien bajito, pero clara: «Vas a sobrevivir a esto. Vas a salir de esta casa. Vas a buscar justicia. Tu mamá no crió a una cobarde». Al día siguiente, un domingo por la mañana, empecé a planear. Me levanté temprano antes que mi padre y me quedé ahí en la cocina pensando mientras hacía su café. Sí, volví a hacerlo porque no podía levantar sospechas. No era un plan elaborado, porque no tenía cómo planear mucho, pero empecé a hacer cosas pequeñas, despacio, en secreto. Empecé a guardar monedas. Cada vez que iba al mercado a comprar algo y sobraba cambio, guardaba unas monedas. Eran centavos. No me iban a llevar lejos, pero era algo. Escondí todo en una cajita vieja de costura que quedaba al fondo de mi ropero debajo de unos trapos. Empecé a prestar atención a los horarios de mi padre, anotando mentalmente cada movimiento suyo. Salía a trabajar a las 7:30 de la mañana, todos los días. Regresaba a almorzar exactamente al mediodía. Salía de nuevo a la 1 de la tarde. Regresaba a las 6 en punto. Los sábados trabajaba medio turno. Salía a las 7:30 y regresaba al mediodía. Domingos, descanso, se quedaba en casa todo el día. Eso me daba ventanas de tiempo. ¿Tiempo para qué? Todavía no sabía exactamente, pero necesitaba saber sus horarios. Empecé a observar a los vecinos también. La casa de la izquierda tenía al señor Adolfo, un señor jubilado que pasaba el día entero sentado en el portal, fumando cigarros y leyendo el periódico. Veía todo lo que pasaba en la calle. La casa de la derecha tenía a doña Gilda, una señora con 5 hijos pequeños que hacían una bulla tremenda todo el día. Gritos, llantos, risas. Su casa siempre estaba llena de movimiento. Empecé a pensar en posibilidades. Si salía de casa de madrugada, antes de que él despertara, ¿a dónde iría? ¿Casa de alguna compañera de trabajo? No. Sabía dónde vivía la mayoría. Iba a ir a buscarme. ¿Un hotel? No tenía dinero para eso. ¿Casa de parientes? No tenía ningún pariente cercano en Durango además de Carlos. La policía. La palabra vino a mi cabeza como un relámpago. La policía. ¿Pero será que me iban a escuchar? ¿Será que iban a creer a una muchacha de 20 años acusando a su propio padre? Mi padre era conocido en la ciudad, tenía fama de trabajador honesto, de ciudadano de bien. Y yo era solo yo, nadie. Pero entonces me acordé. Habían abierto una fiscalía de la mujer hacía algunos meses. Lo había visto en el periódico.
Era ahí cerca del centro, en una calle por donde pasaba en camión cuando iba a trabajar, un lugar especialmente para mujeres que sufrían violencia. ¿Será que ahí me iban a escuchar? ¿Será que ahí me iban a proteger? La semillita de la esperanza, pequeña pero terca, había sido plantada. No sabía cuándo iba a pasar, ni sabía exactamente cómo iba a ser, pero sabía que un día, pronto, iba a salir de esa casa, y cuando saliera iba a hacer que él pagara por lo que hizo. Iba a hacer justicia por mi mamá, que ya no estaba aquí para protegerme. Iba a hacer justicia por mí misma. Empecé a dormir con una muda de ropa debajo de la almohada, una blusa, un pantalón, una ropa interior limpia, todo dobladito, escondido. Empecé a dejar mi bolsa con mi credencial de elector, mi carta de trabajo, mi dinerito guardado, siempre cerca de la cama, en la mesita de noche, como si fuera casual, pero en realidad estratégico. Empecé a prepararme mentalmente también. Ensayaba en la cabeza lo que iba a decir cuando llegara a la fiscalía. Mi padre me agredió. Le tengo miedo. Necesito protección. Practicaba esas frases bajito cuando estaba sola en casa para poder decirlas sin tartamudear, sin trabarse de miedo. Y todas las noches, antes de intentar dormir, porque dormir de verdad ya casi no podía, repetía para mí misma como un mantra, como una oración. Aguanta un poco más, solo un poco más. La hora va a llegar. Eres fuerte, vas a poder. Apretaba la sábana entre los dedos y repetía, repetía, hasta que las palabras se volvían parte de mí. No sabía que esa hora estaba más cerca de lo que imaginaba. No sabía que el próximo gran retraso, porque iba a haber otro retraso, la vida es así, sería mi último en esa casa. Y no sabía que aquel día, cuando finalmente tuviera valentía para salir, cuando finalmente pusiera el pie en la fiscalía pidiendo socorro, Dios iba a poner ahí, en ese exacto momento, a la persona correcta. Alguien que me conocía desde niña, alguien que sabía quién había sido mi padre antes de volverse monstruo, alguien que iba a creer en mí sin cuestionar. Pero eso todavía no lo sabía. Por ahora, solo me preparaba un día a la vez, guardando monedas, memorizando horarios, fortaleciendo mi corazón roto para poder dar el paso que iba a cambiar todo. La gota que derramó el vaso vino un martes, 2 meses después de aquel día que lo cambió todo. Ya tenía todo preparado desde hacía semanas. El dinero guardado, la ropa debajo de la almohada, la bolsa siempre cerca. Solo faltaba la valentía. Y aquel martes, la valentía vino de una manera que no esperaba. Fue de madrugada. Mi padre acababa de salir al taller. Cerró la puerta como siempre hacía y oí el portón rechinar cuando lo cerró. Fui a la cocina a lavar los trastes del café y cuando abrí la llave, se rompió. Se salió del lavabo. El agua empezó a brotar por todos lados, mojando todo el piso. Y no podía cerrar el registro que quedaba allá abajo del lavabo porque estaba atorado. Entré en pánico, el agua encharcando todo, y yo ahí intentando cerrarla, intentando resolver, pero no podía. Tomé unos trapos para intentar contener, pero el agua era demasiada. En 5 minutos, la mitad de la cocina estaba inundada. Cuando finalmente pude cerrar el registro principal allá al fondo de la casa, me paré en medio de la cocina mojada y pensé, va a llegar del trabajo y va a ver esto. Va a pensar que fue mi culpa. Y en ese momento, algo dentro de mí dijo, no, no voy a estar aquí cuando llegue. No voy a pasar por esto de nuevo. Se acabó. Fue como si un interruptor se hubiera prendido en mi cabeza. Después de 2 meses preparándome, había llegado la hora. Corrí al cuarto, tomé la ropa que estaba escondida, me cambié con las manos temblando. Tomé la bolsa, revisé que tuviera todo, documentos, dinero. Miré al cuarto por última vez. Esa cama donde había dormido toda la vida, ese ropero viejo, esas paredes descascaradas, nunca más iba a ver ese lugar. Y gracias a Dios por eso. Eran las 7:45 de la mañana cuando salí de casa. No cerré con llave la puerta. Dejé todo abierto, la cocina todavía encharcada, la ropa que me había quitado tirada en la cama.
Salí y no miré para atrás. Caminé hasta la parada del camión, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que la gente en la calle podía oírlo. Cada persona que pasaba, pensaba, ¿será que conoce a mi padre? ¿Será que le va a contar que me vio? El camión tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente llegó, subí y me fui directo al fondo. Me senté cerca de la ventana y me quedé mirando Durango pasar afuera. La Fiscalía de la Mujer quedaba en una calle del centro, cerca de la plaza principal. Había pasado frente a ella varias veces en camión, siempre mirando, siempre pensando, un día. Y ahora ese día había llegado. Bajé del camión a las 8:20. La fiscalía era en un edificio pequeño, pintado de blanco, con un letrero azul enfrente que decía Fiscalía especializada en delitos contra la mujer. Me quedé parada en la banqueta enfrente por unos 5 minutos, solo mirando. Las piernas no se querían mover. El miedo decía, regresa a casa, inventa una excusa, di que fuiste a comprar algo para arreglar la llave. Pero la voz de mi mamá, esa que me había dado fuerzas en la noche oscura, decía, entra, entra y libérate. Respiré hondo y entré. Había una recepción pequeña con 2 sillas y un escritorio donde una muchacha estaba sentada moviendo unos papeles. Levantó los ojos y me vio ahí parada como estatua y sonrió gentil. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz salió en un hilo. Yo necesito hacer una denuncia. Se levantó. Claro. El agente del Ministerio Público está atendiendo allá adentro. Venga conmigo. Me llevó por un pasillo corto y tocó en una puerta. Licenciado Ricardo, hay una señorita aquí que necesita registrar una denuncia. Ricardo. El nombre me hizo pausar. No podía ser. ¿Cuántos Ricardos no hay en Durango? La puerta se abrió y mi corazón casi se detuvo. Era él. Ricardo, mi amigo de la infancia, ese muchachito güerito que jugaba a las atrapadas conmigo en las calles de la colonia San José. Solo que ahora estaba crecido. Debía tener unos 21 años, vestido de traje. Cuando me miró, vi el reconocimiento en sus ojos. «Elena, Elena, ¿eres tú?» Solo pude asentir con la cabeza, y entonces, sin control ninguno, empecé a llorar. No ese llanto contenido que había guardado por 2 meses. Fue un llanto de desplomarme de verdad, de soltar todo. Ricardo me tomó del brazo con delicadeza y me trajo adentro de la oficina. Cerró la puerta, me sentó en una silla y se arrodilló frente a mí. «Elena, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron?» Lo miré, a su rostro que mostraba preocupación genuina, y pude hablar. «Fue mi papá, Ricardo. Él, después de que mi mamá murió, cambió. Me golpeó, me lastimó. Le tengo miedo. Le tengo mucho miedo». Vi la expresión en su rostro cambiar. Sorpresa, después coraje, después determinación. «¿Don Gerardo? ¿Tu papá hizo eso?» Él conocía a mi padre, claro. Había crecido viéndolo ser ese hombre bueno antes de que todo cambiara. Lo sé. Sé que es difícil de creer, pero... Me cortó tomando mi mano. Te creo, Elena. Nunca has mentido en tu vida. Si estás diciendo esto, es porque pasó. Cuéntame todo. Y conté. Conté sobre la muerte de mi mamá, sobre cómo él cambió, sobre el control, sobre aquella noche terrible 2 meses atrás. Mostré con vergüenza, pero con necesidad, las marcas que todavía no habían sanado completamente. Ricardo escuchaba todo con la mandíbula apretada, los puños cerrados. Cuando terminé, se levantó, fue hasta su escritorio y tomó unos papeles. «Vamos a hacer la denuncia ahorita mismo y después vamos a ir a tu casa. Va a ser detenido hoy, Elena. Hoy mismo. Pero se va a poner furioso. Él va a...» Mi miedo todavía hablaba más fuerte. «No te va a poner ni un dedo encima nunca más», dijo Ricardo con una firmeza que me calmó. «Lo prometo. Ya estás bajo protección de la ley». Pasamos 1 hora ahí, él anotando todo lo que decía, haciéndome firmar papeles, explicando el proceso. Llamó a una médica legista que trabajaba en la fiscalía para fotografiar y documentar las marcas. Cada paso era doloroso, pero necesario.
A las 10 de la mañana salimos de la fiscalía. Ricardo, otro policía llamado Omar y yo, dentro de una patrulla. La sirena estaba apagada porque Ricardo no quería avisar a mi padre que estábamos llegando. El camino hasta la colonia San José me pareció al mismo tiempo demasiado rápido y demasiado largo. Mi estómago estaba revuelto, me sudaban las manos. Ricardo, sentado en el asiento de enfrente, volteó para atrás y me dio una sonrisa alentadora. Va a estar todo bien. Cuando dimos vuelta en mi calle, vi el carro de mi padre parado enfrente de casa. Había regresado más temprano, probablemente por la llave rota. Mi corazón casi se me sale por la boca. La patrulla se paró enfrente de la casa. Ricardo bajó primero, ajustó el cinturón con su arma y fue hasta la puerta. Tocó. «Policía, abra la puerta». Mi padre abrió y lo primero que hizo fue mirar a la patrulla, verme sentada ahí adentro. Su expresión fue de sorpresa, después de coraje. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con esa voz gruesa. «¿Usted es Gerardo Pacheco?», preguntó Ricardo con voz oficial. «Soy». «¿Y qué?». «Está detenido por lesiones graves y violencia doméstica contra su hija Elena». Vi a mi padre ponerse rojo. «Eso es mentira. Es mi hija. Solo la estaba educando». «Educar no incluye violencia física, señor», dijo Ricardo, sacando las esposas del cinturón. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Mi padre intentó argumentar, intentó hacerse el hombre de bien, pero Ricardo no le dio importancia. Lo esposó ahí mismo enfrente de los vecinos que empezaron a salir para ver qué estaba pasando. El señor Adolfo en su portal, boquiabierto. Doña Gilda sosteniendo a sus niños en la puerta. Cuando Ricardo trajo a mi padre esposado hasta la patrulla, pasando por mí, nuestras miradas se cruzaron. Y saben qué bien sus ojos. No fue arrepentimiento, fue coraje. Coraje de haber sido descubierto, de haber sido expuesto. Pero ya no era mi preocupación lo que él sentía. Por primera vez en 2 meses, respiré hondo y sentí algo que había olvidado. Alivio. Ricardo puso a mi padre en el asiento de atrás del otro lado, separado de mí por una reja de protección. En el camino a la fiscalía, mi padre no dijo ni una palabra, solo miraba por la ventana con esa cara de piedra. Cuando llegamos, lo llevaron a una celda. Yo me quedé en la oficina de Ricardo mientras él terminaba todo. Con las pruebas que tenemos, va a estar detenido, va a haber audiencia, va a haber juicio, pero no sale mientras tanto. ¿Y yo dónde me voy a quedar? La realidad me golpeó de repente. Hay refugios para mujeres en situación de riesgo. ¿O tienes algún pariente, alguna amiga? Pensé en doña Leonor. Tengo una vecina. Creo que me dejaría quedarme unos días. Ricardo me llevó de vuelta al barrio. Me acompañó hasta la casa de doña Leonor. Cuando ella abrió la puerta y me vio ahí con un policía, su expresión mostró que ya sabía que había pasado algo serio. «Doña Leonor», dije con la voz entrecortada, «usted dijo que su puerta estaba siempre abierta. Yo necesito un lugar para quedarme». Me jaló para un abrazo apretado, de esos abrazos de mamá. «Pasa, hija mía, esta es tu casa ahora». Y ahí, en ese abrazo, llorando en el hombro de esa mujer que me conocía desde niña, sentí que finalmente había encontrado seguridad de nuevo. Y miren nomás dónde me trajo la vida, mis queridos. Hoy, a mis 73 años, estoy aquí en mi cocina en Durango, la misma ciudad donde nací, donde sufrí, pero también donde renací, haciendo lo que más me gusta, panes caseros que llenan esta casa de olor a masa y de esperanza. Después de que mi padre fue detenido aquel día de mayo de 1972, mi vida cambió completamente. Me quedé viviendo con doña Leonor por casi 1 año, hasta poder estabilizarme. El juicio de él pasó 6 meses después de la detención. Con todas las pruebas, las marcas en mi cuerpo, mi testimonio, el testimonio de Ricardo, le dieron 5 años de prisión por lesiones graves y violencia doméstica. 5 años que en esa época me parecieron poco por lo que hizo, pero que fueron suficientes para reconstruir mi vida lejos de él. Seguí trabajando en la maquiladora,
Junté dinero y a los 22 años pude rentar una casita pequeña solo mía. Era un cuarto y cocina, pero era mío. Por primera vez en la vida, dormí sin miedo de oír pasos en el pasillo, sin miedo de alguien tocando la puerta.